Bienvenidos al Laboratorio de Circuitos Eléctricos 2, una iniciativa de la Escuela de Ingeniería Mecánica Eléctrica de la Universidad San Carlos de Guatemala. En este video veremos la parte práctica de la práctica 2, donde estaremos realizando dichos circuitos en el simulador software electrónico Multisim 12.0. Como paso 1 tenemos realizar un circuito comparador no inversor que está según como la figura 55 de nuestro manual. Vamos a realizarlo. Tenemos los componentes acá que vamos a utilizar: el amplificador operacional 741, una resistencia de 1 kilo ohmio, el voltaje externo y los voltajes de control y de referencia. Entonces empezamos a armarlo. Vamos a llamar a este voltaje C, que es el de control, y a este vamos a llamar voltaje de referencia. Entonces, para este análisis también vamos a necesitar de unos multímetros. Vamos a poner uno acá que mida la corriente y el otro que va a medir el voltaje. Entonces armamos el circuito. Voltaje de referencia lo ponemos en la pata inversora. Estos los colocamos con referencia a tierra y el voltaje de control va a la pata no inversora. Conectamos los voltajes externos que está en la pata 7, que es el voltaje positivo, y en la pata 4 el voltaje negativo. Conectamos en serie este multímetro para medir la corriente que va a pasar en la resistencia de 1 kilo ohmio. Para fines prácticos vamos a girar esta resistencia. Vamos a poner por acá y a su respectiva tierra. Vamos a copiar esta. Vamos a pegarlo por acá. Vamos a tener de referencia. Y vamos a conectar para medir el voltaje que está pasando acá. Los multímetros se pueden configurar o pueden medir ya sea en voltaje AC o en voltaje DC. En este caso vamos a medir la corriente que está pasando sobre esta resistencia y vamos a fijarla acá. Y en este multímetro vamos a poner el voltaje de salida que está generando la salida del comparador no inversor. Nos piden que pongamos el voltaje de control de 7 voltios, siempre DC, y el voltaje de referencia igual a 0. Le damos play y podemos observar la corriente y el voltaje de salida. El voltaje de salida se mantiene una vez se cumpla la condición de que cuando el voltaje de control o del que estamos midiendo, que en este caso puede ser un transistor, un transmisor, media vez se mantenga más alto que el voltaje de referencia, la salida siempre va a ser positiva. Vamos cambiando ahora al paso número 3, que sería modificar el voltaje de referencia a 5 voltios. Veamos qué pasa. Vamos esto para acá. Ponemos el voltaje de 5 voltios de referencia y le damos play. Podemos ver que aún todavía se mantiene el voltaje de salida positivo porque se está cumpliendo de que el voltaje del control
cuando es mayor que el voltaje de referencia, la salida va a ser positiva en un amplificador comparador no inversor. Ahora, al reducir, como en el paso 4, que reducimos el voltaje de referencia, reducimos el voltaje de control. Pongamos un ejemplo, mantenemos este a 5 voltios y acá lo reducimos a 1.5 o 6 voltios. Y acá ya vamos a ver la diferencia del sentido del voltaje. Acá podemos ver de que la salida de este comparador es negativa porque el voltaje de control que estamos recibiendo de nuestro sensor u otro proceso es menor al voltaje de referencia. Y cuando esto se cumple, el voltaje de salida es negativo. Entonces, al colocar también un voltaje negativo del voltaje de control, como lo indica el paso número 5, cambiar la tensión de control. Tenemos 5 voltios. Le damos play y siempre observamos de que la corriente y el voltaje en este caso va a ser negativa. La corriente acá obviamente cambia porque el voltaje que estamos recibiendo de control es negativo. Acá lo podemos ver reflejado y acá, por lo que se cumple, el voltaje de salida de este es negativo. Ahora, como paso 6, vamos a realizar el comparador inversor. Le damos stop y lo único que va a cambiar nada más va a ser nuestros puntos de voltaje de referencia. Colocamos acá nuestro voltaje. Supongo 1 y voltaje de control. Ponemos 1 porque a veces el programa no nos deja repetir el mismo nombre, entonces solo colocamos un número o otra letra para nada más que nos deje y solo regresamos otra vez acá. El paso 7 nos pide medir la tensión y la corriente de salida del amplificador operacional utilizando un voltaje de referencia de 0 y un voltaje de control de 7 voltios. Le damos play y vemos que acá se mantiene porque la dinámica es diferente. En este tipo de comparado, la tensión de referencia es aplicada a la entrada no inversora, que es acá, y el voltaje de control es aplicada a la inversora. Entonces, en el caso de que la señal que tengamos que detectar sea superior a la señal de referencia, que en este caso la de control sea mayor que la de referencia, nuestro voltaje de salida va a ser negativo. Y viceversa, al contrario, cuando la tensión de referencia es mayor a la señal de control, en la terminal de salida acá vamos a tener el voltaje positivo. Entonces podemos ver que acá está reflejado y la corriente también es negativa porque es cero. En el paso 8 modificamos nuestro voltaje de referencia a 5 voltios. Vemos qué pasa con 5 voltios. Le damos OK y mantenemos siempre los 7 voltios de control. Damos play, siempre se cumple porque el voltaje de control, cuando es mayor que el de referencia, la salida va a ser un voltaje negativo, al igual que su corriente. En el paso 9 nos pide reducir el voltaje de referencia para ser comparada con el voltaje de control. Entonces, reducimos acá el voltaje de control. En este caso lo vamos a reducir a 2 voltios. Le damos OK. Acá no le dimos stop, pero volvemos a iniciar.
Entonces, ¿qué pasa? Acá se cumple de que el voltaje de referencia es mayor que el voltaje de control en un amplificador inversor. El voltaje de salida va a ser positivo. Entonces, como podemos ver acá, si el voltaje de referencia siempre es mayor que el voltaje de control, se va a cumplir de que la salida del voltaje va a ser de una señal positiva y la corriente de igual forma va a ser positiva. Cambiamos la tensión. Ahora en el paso 10 nos piden cambiar el sentido del voltaje de control. En este caso vamos a poner menos 7 voltios y vamos a ver que aún se sigue cumpliendo de que siempre el voltaje de referencia es mayor que el voltaje de control. Vamos a obtener un voltaje de salida positivo. Ahora en el paso número 11 vamos a agregar un generador de funciones y vamos a poner un osciloscopio que nos va a ayudar a interpretar la señal y cómo se ve las respuestas en este paso número 11. Entonces le damos stop y acá corremos esta práctica acá. Ya tenemos realizado estos de acá. De igual forma, solo ustedes regresan a poner los componentes que se encuentran en esta parte de acá del menú. Solo van buscando los componentes que le piden la práctica o el circuito a realizar. Vamos a cerrar estos porque acá tenemos nuestros multímetros. Abrimos este amperímetro. Entonces nos piden que mantengamos una tensión de 7 voltios pico a una frecuencia de 1 kHz. Y la tensión de referencia, en este caso va a ser acá. Vamos a cambiar. Vamos a poner 1 porque en el otro circuito de allá tenemos ya el voltaje de referencia. Acá solo para fines de diseño vamos a colocar esto acá y ya lo tenemos. Entonces cosemos un poco esto por acá. Vamos a poner el osciloscopio, meterle play. Vemos que la señal se mantiene, que la señal de entrada es la que viene del canal 1, que está saliendo del generador, que es la color amarillo, que es una onda triangular, perdón. Y en el canal 2 tenemos el voltaje de salida. Entonces nos piden comparar con el voltaje de valor pico pico 7 voltios y el voltaje de referencia de 5 voltios. Vamos a la referencia acá. Le damos play. Y vemos cómo cambia el sentido de la señal que estamos analizando de salida, que en este caso es la color celeste. Entonces vamos a ver acá, acercarlo un poco más para que veamos el comportamiento. Acá se puede ver que el pico se hace negativo cuando el voltaje de referencia es menor que el voltaje que estamos recibiendo pico de esta señal triangular del generador de funciones. Ahora vamos a colocar un voltaje de pico de 4 voltios, siempre a una frecuencia de 1 kHz. Vamos a dar play y vemos el comportamiento de la señal de salida, que es nula. ¿Por qué? Porque no se está cumpliendo que en el voltaje en el no inversor, este es el circuito no inversor, pasa de que el voltaje de control, viéndolo así, que está generando este generador de funciones, es menor que el voltaje de referencia y automáticamente este se hace un voltaje constante o voltaje de cero. Entonces vamos a cambiar acá. Para el paso número 14 se repite de igual forma colocar el voltaje pico de 7 voltios
a una frecuencia de 1 kHz. Y acá automáticamente vemos cómo cambia otra vez, pero la condición que nos dice ahora nuestro manual en el paso 14 es de que se tiene que colocar un voltaje de referencia de menos 5 voltios. Entonces acá le damos OK y acá vamos a ver automáticamente cómo cambia la señal de salida. Acá podemos ver que es un voltaje positivo porque se cumple que el voltaje de control es mayor que el voltaje de referencia, porque es el que estamos obteniendo de acá del voltaje de pico, que sería en este caso de pico a pico serían 14 voltios. Entonces automáticamente es mayor que el voltaje de referencia y nuestra salida siempre va a ser positiva como una señal cuadrada, solo que recortada. Entonces llegamos a las conclusiones de que el amplificador operacional ideal posee una ganancia infinita, una impedancia de entrada infinita. La impedancia de entrada, al ser infinita, el amplificador operacional forma ideal. También podemos decir que las corrientes de entrada son cero. En el circuito comparador no inversor, el valor de la tensión de salida vale aproximadamente más VCC, que es este caso de acá, que son los 12 voltios, que en el caso de acá de los multímetros vimos de que el valor era de 11 voltios aproximadamente. Siempre se pierde la caída de tensión dentro del amplificador operacional. Para el circuito comparador inversor, el valor de la tensión de salida vale aproximadamente siempre el voltaje este. Si la tensión de entrada del voltaje de control es menor que la tensión de referencia y vale el voltaje de acá negativo, si el valor del voltaje de control es mayor que el voltaje de referencia, por lo que actúa al contrario del comparador no inversor. En este caso, esto se aplica para cuando el comparador es inversor. Entonces, hasta acá tenemos la finalización de nuestra práctica número 2, que es respecto a los amplificadores operacionales en su comparación como no inversor, como inversor y utilizando un no inversor con una entrada de una señal triangular de voltaje pico a pico de 14 voltios o de 7 voltios. En el siguiente video estaremos hablando de filtros activos, de los que serán muy útiles a la hora de realizar nuestros proyectos dentro del laboratorio de circuitos eléctricos 2.